todos los problemas. En muchos casos podemos estimar de alguna manera el tipo de error que se está cometiendo y cómo minimizarlo, y eso va a depender de la experiencia y el juicio que ustedes vayan a desarrollar el día de mañana como ingenieros. Eso es lo que tratamos de hacer a lo largo de la materia. No obstante, hay una serie de reglas que pueden ser útiles para justamente intentar disminuir o evaluar al menos el error. Esas reglas se cuentan en 3 particularmente. Evitar la resta de números casi iguales. Eso es algo que ustedes vieron en un ejemplo práctico. En la primer guía hubo una resta que hicieron ahí, tomando un redondeo, tomando un truncamiento, y que les daba números que eran muy chiquititos y parecidos entre ellos, y se cancelaban, prácticamente se les hacía 0 todo. Bueno, ese es un ejemplo característico. Hay que evitar restar números prácticamente iguales, porque eso aumenta mucho el error. Hay que tratar de ordenar las operaciones en lo posible, digamos, porque muchas veces el orden de las operaciones incide mucho en el error de los cálculos. A veces no es lo mismo si yo tengo A por B dividido C, no es lo mismo a veces hacer A dividido C por B que A por B dividido C. O sea, por más que desde el punto de vista matemático el resultado aparentemente se mantenga igual, el error por ahí se aumenta si se trata de números que se parecen mucho, que al multiplicarse se achican más, o que al dividirse se achican más. Entonces, el orden en que se hacen las operaciones es muy importante. ¿Para qué sirve qué, Samuel? Otro punto es usar la serie de Taylor para estimar el error. Mira, eso es todo, vamos a decir, es como para dedicarle 2 clases completas a aprender el criterio para elegir el orden de las operaciones. Para evitar eso, en esta materia, es que uno dice, no, pero te contesto, uno dice, bueno, hay que tener en cuenta el orden de las operaciones. Entonces, cuando vos vas a operar, tenés que mirar la operación y decir, a ver, si yo multiplico y divido después, ¿el error aumenta? Vuelvo a hacer la operación. Si yo primero multiplico y divido, o primero divido y luego multiplico, entonces hay que tener en cuenta que el orden de las operaciones podría alterar el error en el resultado. Entonces hay que desarrollar, digamos, hay algunas reglas, están en el Chapra, si quieren verlas ustedes, pero como si se ponen a buscarlas van a ver que nos llevaría una clase o 2 poder ver cada una de esas reglas, ver una aplicación y entenderlas. Es suficiente para el alcance de este curso saber que el orden de las operaciones podría influir mucho en el error. Lo que vamos a estudiar ahora en esta clase son los problemas de valor inicial y las soluciones numéricas a las ecuaciones diferenciales que modelan esos problemas. En esta primera parte de los métodos Runge-Kutta vamos a ver el más sencillo de todos los métodos Runge-Kutta. Pero antes de ver eso, hagamos un repaso de algunos conceptos que ustedes deberían tener claros de análisis matemático 2. Si yo les digo, esta filmina ustedes no la tienen subida porque es muy pava, ya van a ver que en realidad es un repaso de algo que tienen que saber. Si yo les doy una ecuación diferencial de este tipo, una ecuación diferencial muy sencilla, podemos resolverla analíticamente y obtener una solución general que tiene una constante indeterminada, porque es una ecuación diferencial de primer orden, tendrá una constante indeterminada. Lo importante a notar acá, que deberían recordar de análisis 2, es que la solución general corresponde a una familia infinita de funciones. Aquí, por ejemplo, he graficado algunas de esas infinitas funciones, para c, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 3. Es decir, que para poder dibujar cada una de esas curvas que representan algunas de esas infinitas soluciones, fue necesario dar una condición inicial. Por ejemplo, que i de 0 sea igual a 1. Esa condición inicial conduce a la solución particular que ven ahí, un medio de x² más 3x más 1. Esa solución particular corresponde
de entre todas las curvas que he dibujado ahí, a aquella que está ahora resaltada en rojo. En este punto es algo que yo repetí en análisis 2 para aquellos que fueron mis alumnos, y les dije, una solución general realmente no aporta ninguna información útil. Una solución general es una abstracción matemática que representa infinitas curvas, o sea, pinta todo el plano, todo el plano, no queda lugar del plano sin pintar con una solución general. ¿Qué es lo que realmente es útil? Y, dada una condición inicial, realmente obtener la solución particular que es la que verdaderamente modela el problema que yo estoy tratando de modelar. O sea, la solución general no modela el problema. La solución general es una representación abstracta de la solución de ese problema. Pero ahora la tengo que particularizar al problema en sí. ¿Cómo se hace eso? Con una condición inicial que alguien me tiene que dar, que alguien midió. Si una ecuación diferencial es de orden n, tendremos n constantes indeterminadas en su solución general. Por ejemplo, esta, que también la conocen. Esa solución es una solución general de una ecuación diferencial ordinaria de segundo orden, homogénea, que tiene esta forma, en donde C1 y C2 son constantes indeterminadas, y las funciones 1 y 2 son soluciones particulares linealmente independientes. Por lo tanto, en este caso, para determinar esas dos constantes, C1 y C2, ahora necesitamos dar dos condiciones. Por cada constante indeterminada que yo necesite resolver, voy a tener que dar una condición auxiliar. Entonces, podemos dar las condiciones auxiliares de dos formas. Miren, presten atención. Yo podría dar dos condiciones auxiliares, dos valores para la función i, que es la función solución, para dos valores distintos de la variable independiente. Esa podría ser una forma. Para dos valores distintos, para x igual a 8 y para x igual a 20, yo les podría dar una condición auxiliar, una condición que alguien midió y que es parte de la solución del problema. O podría darle dos condiciones para el mismo valor de la variable independiente. Para x igual a 8, les doy el valor de la función y su derivada. Con esos dos datos, ustedes pueden obtener la solución particular. O sea que hay dos maneras de dar condiciones auxiliares. Para distintos valores de la variable independiente, como están viendo acá, o para el mismo valor de la variable independiente. Entonces nosotros vamos a decir que si todas las condiciones auxiliares se dan para el mismo valor de la variable independiente, miremos estas por ahora, si se dan para el mismo valor de la variable independiente, se tratará de un problema de valor inicial. Lo mismo que dije esta mañana les cuento ahora aquí. Yo suelo preguntar mucho de este tipo de cosas en los exámenes finales. Y me suelen repetir tipo loro la definición. Tal es así que suelen trabarse en la definición y me dicen cualquier cosa. Por ejemplo, me dicen, si las condiciones independientes se especifican para el mismo valor de la variable auxiliar. ¿Qué sé yo? No sé, me dicen una cosa así, porque como se han aprendido en memoria la solución y no tienen ni la menor idea qué significa, se equivocan en las palabras que utilizan, y no es una cuestión de orden, ni tampoco es una cuestión de que, oh, porque usted es muy severo, usted quiere que yo me acuerde exactamente las palabras. Y claro, porque acá es muy simple, te estoy diciendo, las condiciones auxiliares se especifican para el mismo valor de la variable independiente. Eso es un problema de valor inicial. Cualquier otra cosa que me digas no es un problema de valor inicial. Entonces, tengan en cuenta de que, en particular, yo no digo, bueno, no dijo variable independiente, dijo variable auxiliar, bueno, le voy a poner regular. No, yo pongo mal, porque eso quiere decir que no tenés ni idea del concepto. O sea, vamos a ser honestos. Empecemos desde ahora a ser honestos y digamos, somos alumnos de tercer año. Si yo no soy capaz de explicar dos renglones de una definición y no soy capaz de decir correctamente y qué significa dos renglones de una definición, entonces el tema no lo sé. Es así de simple. Es muy poco el teórico que hay que estudiar esta materia, pero hay que saberlo y saberlo explicar. Entonces yo te hago tres preguntas, de las cuales tenés que tener dos bien, esa ya va mal. Pero en vez de decir variable independiente dije variable auxiliar, no, no es lo mismo, está mal. O sea, seamos honestos en ese sentido.
Y no es que yo quiera que se aprendan una definición de memoria, pretendo que entiendan cada palabra que dice esa definición y la puedan explicar. ¿Estamos? Además de esto, de dar la definición de un problema de valor inicial, damos otra, que es que los métodos que vamos a estudiar van a poder permitirnos estimar el valor de I sub i más 1 usando la información del punto X sub i sub i. Es decir, en cada iteración de los problemas que vamos a estudiar ahora, vamos a usar la información del paso anterior para estimar el valor de la función en el paso siguiente. Siempre vamos a usar información del paso anterior para este tipo de problemas. Por eso se conocen como métodos de un paso, porque para dar un paso hacia adelante me baso en la información que tengo en este momento. Ahora que di el paso hacia adelante, para dar otro paso me baso en la información en la que estoy parado en ese momento. Siempre estimo el valor siguiente a partir de la información que tengo del punto anterior. Esto ya lo hemos hecho. ¿Cuándo lo hemos hecho? Esto se conoce como método de un paso, dijimos. Esto lo hicimos ¿cuándo? Cuando estimamos la velocidad de caída del paracaidista. Lo hicimos paso a paso, o sea, aplicamos métodos de un paso, porque lo fuimos haciendo iterativamente, un paso tras otro, y además partimos de un valor inicial, porque dijimos que la velocidad inicial del paracaidista era 0 para poder hacer todos los pasos iterativos y saber cuál era la velocidad de los 10 segundos. O sea, que nosotros ya estábamos aplicando un problema de valor inicial. Sí, de hecho, estamos aplicando lo que vamos a estudiar hoy. El problema es que empezamos a aproximarnos a la idea de resoluciones numéricas sin saber todavía los fundamentos que daban cuenta de esas soluciones que nosotros estábamos aplicando. Hoy vamos a ver ese fundamento en una fórmula. Vamos a entender cómo se formula el problema ese que resolvimos con el paracaidista. Y para abordar este tema, nosotros vamos a comenzar a resolver ecuaciones diferenciales de este tipo. Ecuaciones diferenciales de primer orden. Eso quiere decir que de ahora y en adelante, por un tiempo largo, nosotros nos vamos a dedicar exclusivamente a resolver ecuaciones diferenciales de primer orden. Ustedes ya deberían saber del análisis matemático 2, qué es una ecuación diferencial, qué hace que una ecuación diferencial sea de primero, segundo u orden n, por qué son ordinarias. Todo eso se los dejo como inquietud para que lo vean ustedes retomando los apuntes de análisis 2. Acá nosotros nos vamos a concentrar en los métodos numéricos para resolver este tipo de ecuaciones diferenciales. Ahora bien, una ecuación diferencial de primer orden, que tiene una derivada, por eso primer orden, una ecuación diferencial, en general, tiene una derivada en algún lado. ¿Está? En este caso, la derivada de primer orden representa la pendiente de la recta tangente a la curva en un punto xy. Esta derivada, la derivada de y respecto de x, representa la pendiente de la recta tangente a la curva en un punto xy. En este gráfico, esta recta representa la recta tangente a la curva en este punto. Por lo tanto, la pendiente de esta recta tangente se calcula valuando la derivada en el punto x sub i y sub i. ¿Está bien? O sea que nosotros vamos a tener siempre, cuando nos refiramos a una derivada, vamos a tener un punto para hacer referencia a la derivada valuada en ese punto, y esa evaluación va a resultar la pendiente de la recta tangente en ese punto. El concepto mismo de derivada. Ahora bien, nosotros vamos a expresar una ecuación diferencial de primer orden como una función de dos variables, una f de xy. Eso también lo hicimos en análisis matemático 2, en donde la x va a representar la única variable independiente, por eso es ordinaria, y la y va a representar la variable dependiente. Por lo tanto, cuando yo les diga, por ejemplo, f de wt, eso significa que esa f, si dice wt, representa la derivada de t respecto a w. Si dice f de ah, representa la derivada de h respecto de a.
O sea, siempre va a ser la segunda, la variable dependiente, y la primera va a ser la variable independiente. A través de los métodos numéricos que nosotros vamos a aplicar a partir de hoy, lo que nosotros vamos a buscar son soluciones de este tipo. Esta ecuación diferencial se puede resolver analíticamente y si tiene solución analítica, sí. Pero nosotros, como las vamos a resolver numéricamente, vamos a buscar soluciones de este tipo. Miren, las soluciones estas dicen que I sub I más 1, el valor estimado en el paso siguiente, va a depender del valor en el paso anterior más un phi por el paso h. ¿Qué es ese phi? Eso se va a conocer como pendiente estimada. Es como que nosotros estamos buscando la ecuación de una recta. Y la ecuación de la recta tiene un valor dependiente justamente que se relaciona con la derivada en un punto. Sí, vamos a buscar soluciones de este tipo, en donde el valor estimado va a depender del valor anterior más una pendiente por el paso. Y esa pendiente va a depender, en este caso, de la derivada de esa función f de xy, que va, o sea, esta representa la derivada, porque f es la derivada valuada en el punto que nosotros querramos calcular. Por ejemplo, x sub i, y sub i. Y la pendiente de esta recta tangente será esa phi, por ejemplo. Las soluciones en general que nosotros estamos buscando, bien, tienen la forma esa que les dije recién, en donde phi va a representar esa pendiente estimada. Pero ¿por qué decimos estimada? Porque cada método que nosotros vayamos a estudiar, incluso hoy vamos a estudiar 3, sencillos, pero 3, van a ver que van a estimar este phi de manera diferente. Acuérdense de lo que les digo. Cada uno de los 3 métodos va a estimar este phi de manera diferente. ¿Cuál es la forma más sencilla de estimar phi? Y bueno, la forma más sencilla de estimar phi, ¿cuál será? Y evaluarlo como la derivada en un punto. La forma más sencilla de evaluar este phi es suponer que es la derivada de la función en el punto x sub i y sub i. Esa forma más sencilla de evaluar phi es lo que determina la fórmula conocida como método de Euler, el método más sencillo de los métodos Runge-Kutta que nosotros vamos a estudiar. Si bien el método de Euler es bastante grosero, ya van a ver, se usa muy poco en la realidad, en la vida real se usa muy poco, es un método que por su sencillez es muy útil para estudiar y además interviene en otros métodos que vamos a ver más adelante. Por eso es importante que lo comprendamos bien, que entendamos bien cómo funciona. Pero, ¿qué es lo que haría el método de Euler? Para que vean que no es muy extraña la idea ni muy rara, agarrada de los pelos. Vamos a suponer que esta función es la función que nosotros no conocemos y cuyo valor en azul es el valor verdadero, el que nosotros desearíamos estimar. Pero nosotros no conocemos esta función. Si la conociésemos, conoceríamos la solución de esta ecuación diferencial. Entonces nosotros no conocemos la función gris. La he dibujado con fines didácticos. Entonces nosotros no conocemos el siguiente valor azul. El valor verdadero no lo conocemos porque no conocemos la función. Pero sí conocemos este valor, el valor en x sub i y sub i. Entonces yo tiro una recta tangente en este punto. ¿La puedo dibujar? Y sí, porque conozco la derivada. Y la pendiente de esta recta es la derivada valuada en x sub i y sub i. Y con esa recta tangente me voy hasta ¿dónde? Hasta x sub i más 1 y me fijo cuál es el valor de la función que me da en ese punto. Y eso es lo que yo digo que vale la función. Eso es el valor predicho. Y ustedes me van a decir, pero importante error tengo ahí. Sí, tengo un importante error, pero bueno, eso es lo que vamos a tratar de entender, cómo manejar, cómo achicar, o por lo menos cómo predecir, de alguna manera, el error que yo cometo por esa aproximación. Entonces, lo que vemos en esta filmina es
el reemplazo de phi, fíjense, por f de x sub y sub i. O sea que nosotros estamos usando la pendiente de la recta tangente en el punto para hacer esa predicción que les estaba mostrando recién. Fíjense que yo les decía que el error es la distancia, eso ya lo hemos visto en la primera clase que yo les había dado a ustedes, es la distancia entre el valor verdadero y el valor predicho. Acá hay un punto importante que ya todos tendrían que tener muy en cuenta. No conocemos, es imposible saber el error verdadero. ¿Por qué es imposible conocer el error verdadero? Porque para conocer el error verdadero deberíamos conocer el valor verdadero. Y el valor verdadero no lo conocemos. Lo único que nosotros podemos hacer es predecir un valor determinado. Entonces, este error es muy fácil de determinar con exactitud, porque no conocemos la distancia entre ese valor predicho y el valor verdadero. Pero antes de entender y estudiar el error del método de Euler, vamos a hacer un paréntesis y vamos a ver cómo funciona el método de Euler para que vean que es muy sencillo y en un ejercicio que vamos a hacer paso a paso así con ustedes, van a ver que en realidad van a decir, ah, sí, es lo del paracaidista, nada más que ahora con una fórmula. En vez de yo despejar todo y empezar a buscar, aplico directamente la fórmula de Euler y da lo mismo. Sí, efectivamente, aplico la fórmula de Euler y daría lo mismo. Entonces, para ver cómo funciona, arranquemos con una ecuación diferencial muy simple. Vamos a integrarla, pero en lugar de hacerlo con un método analítico, la vamos a hacer con un método numérico. En este caso, el método que vamos a usar de integración para resolver esta ecuación diferencial sencilla es el método de Euler. Lo vamos a integrar desde x igual a 2 hasta x igual a 6 con un paso h igual a 1. ¿Qué quiere decir? Arrancamos de x igual a 2, calcularemos x igual a 3, x igual a 4, x igual a 5 y x igual a 6. Para poder saber cuánto vale la solución en x igual a 6, tendremos que pasar previamente por 3, 4 y 5. Eso es lo que me obliga a hacer un método numérico. Nosotros vamos a aplicar este método de Euler, que es un método numérico, como dije, para integrar numéricamente esta ecuación diferencial entre 2 y 6 con un paso h1, sabiendo que i de 2 es igual a 1. ¿Qué es esto? Esto es una condición inicial. Es el valor con que yo arranco. En x igual a 2, sé que la función solución vale 1. Este es un valor inicial. O sea que ese valor inicial, esa condición inicial y la ecuación diferencial es todo lo que nosotros conocemos del problema. No podemos, como hicimos recién, dibujar la solución porque no la conocemos. En general, no tenemos manera de conocer la solución a menos que la integremos analíticamente. Pero como ya vimos anteriormente, hay casos en donde la integral no existe. Como este es un caso muy sencillo y solo con fines puramente didácticos, vamos a calcular la solución particular con un método analítico. Aplicamos una separación de variables, método de separación de variables, cualquiera de ustedes después lo puede verificar, y encontrarían que la solución particular, haciendo uso de esta condición inicial, les da esta que les muestro aquí. Esa sería la solución analítica, la solución que nosotros le llamamos exacta. ¿Por qué le llamamos solución exacta? Porque es la solución analítica, es la solución que surgió de haber aplicado un método de integración de análisis matemático. A esa solución la llamamos exacta, pero la solución que nosotros vamos a obtener numérica va a ser aproximada y no va a ser una fórmula como tenemos acá en la solución analítica. No, va a ser un proceso iterativo que nos va a permitir conocer cuál es el valor de i en x igual a 6. Acá, con reemplazar a x por 6, ya está, ya tendríamos el valor. Entonces, vamos a venir acá. Sabiendo que, o mejor dicho, que
Bueno, sí, sabiendo que esta es la fórmula de Taylor, utilizando esta fórmula, que es la fórmula de Taylor, no, de Euler, que era la que vimos recién, perdón, de Taylor no, de Euler, que fue lo que vimos recién, esa es la fórmula, queremos, como dijimos, integrar numéricamente esta ecuación diferencial de 2 a 6. Por lo tanto, vamos a construir una tabla. En la tabla voy a tener dos columnas. La columna que corresponde a las X, que van a ir de 2 a 6, porque van saltando de a 1, porque eso es lo que me dice el problema, con paso h igual a 1, y los valores de y que yo voy a ir calculando. De todos estos valores, yo tengo un valor posible, la condición inicial. Esa condición inicial es la que me da el problema. Me dice que en x igual a 2, en x igual a 2, y vale 1, y vale 1. O sea que siempre voy a tener el arranque en la tabla. He aquí, gráficamente o de manera explícita, por qué se conoce como problema de valor inicial, porque yo tengo un valor inicial a partir del cual empiezo y arranco mis iteraciones. Siempre en los problemas de valor inicial, siempre voy a tener un valor inicial para arrancar con mis iteraciones. Como lo que nosotros queremos es ir iterando, le vamos a llamar a la primer fila, a la fila conocida de valores conocidos, i, y a la siguiente fila, a la que todavía no le conocemos el valor siguiente, le vamos a llamar i más 1. O sea que este es el valor de i sub i, y el que queremos calcular con la fórmula de Euler es el i sub i más 1. Queremos calcular este valor utilizando los valores anteriores. ¿Cómo se hace eso? Bueno, lo primero que vamos a hacer es recordar que la ecuación diferencial que me dieron es esta, y que le llamábamos a la derivada de primer orden f de xy. O sea que e a la x sobre 2 menos 1 es mi f de xy. Entonces, ahora quiero saber cuánto vale la pendiente de la recta tangente a la solución, que no la tengo, por supuesto, en el punto x sub i y sub i, en el primer punto conocido. Eso quiere decir que voy a reemplazar a todas las x por el valor de x sub i, y a todas las y que me aparezcan acá no me aparece ninguna, pero podría aparecer, sí, a todas las y que me aparezcan acá por i sub i. Como solamente me aparecen x, voy a tener que reemplazar solo el valor de x sub i. Por lo tanto, para conocer cuánto vale la pendiente en el punto 2,1, voy a reemplazar, acá debería, esto lo había corregido y se ve que no lo guardé, perdón, ahí debería decir un 2. Voy a reemplazar a la x sub i por 2, lo reemplazo ahí, ya lo voy a volver a corregir y lo voy a guardar. Entonces me va a quedar e a la 2 sobre 2, que es 1 menos 1, 0, e a la 0, 1. Ese es el valor de la pendiente de la recta tangente en ese punto. Entonces voy a ir a la fórmula de Euler, miren, la que tengo allá arriba es la misma que pongo acá abajo, y voy a reemplazar ese valor de pendiente por 1. Y al h por 1, porque es el paso que me dieron, lo reemplazo por 1. Y al i sub i, lo voy a reemplazar por 1, porque era el i anterior. Entonces, fíjense, me queda 1 más 1 por 1. Eso es 2. Entonces, directamente ese 2 lo voy a poner en la tabla, como verán en lo que dice ahí. Si ustedes se fijan, estoy usando 6 cifras decimales. En nuestros cálculos, en todos los cálculos, para este ejercicio voy a usar 6 cifras decimales. ¿Cuántas cifras decimales debo usar? Ya lo voy a discutir enseguida para aclararles el panorama. Pero lo que quiero mostrarles acá es algo muy importante. A pesar de que son todos ceros, yo los estoy escribiendo. ¿Por qué? Porque son cifras significativas. Porque los ceros después de la coma son cifras significativas. Acá estoy diciendo que es 1, exactamente 1, con 6 cifras decimales. Que esto es 2, exactamente 2, con 6 cifras decimales. Entonces, se estila escribir todos los ceros después de la tabla, después de la coma, en la tabla. Porque yo les podría preguntar, ¿por qué estás escribiendo esos ceros? Y si ustedes me dicen, y porque así lo hacíamos en el práctico, y no es respuesta. La respuesta es, porque son cifras significativas.
y estoy diciendo que voy a tomar 6 cifras decimales. Entonces, las escribo, porque son 6 cifras significativas. Aunque sean ceros, son cifras significativas. Ah, buenísimo. Listo, entonces. Para calcular el siguiente valor, ¿cómo voy a hacer? Enseguida les cuento cuántas cifras decimales usar, porque ese es un problema que siempre están diciendo, ¿cuántas decimales usamos? ¿Cuántas decimales? Normalmente nosotros le decimos en los parciales y en los exámenes, pero les voy a decir para que desarrollen criterio. Para calcular el siguiente valor, voy a hacer algo muy parecido. Me voy a mover ahora y le voy a llamar I a la fila que acabo de calcular. Me paro ahí. Es un método de un paso. O sea, di un paso hacia adelante, ahora me paro ahí. Y quiero calcular el paso siguiente, I sub I más 1. Entonces, ¿qué voy a hacer? Y ahora voy a reemplazar en la fórmula de la derivada a X por 3 y a Y por 2, a Y por 2. Entonces, como solamente me aparece X, me queda el 3. Entonces, cuando yo haga esta cuenta, obtengo 1,648721. La calculadora me dio más decimales, pero como yo lo estoy escribiendo, lo escribo con 6, porque yo ya tomé la decisión. Yo ya tomé la decisión de usar 6 decimales. Y ahora les voy a decir un par de cosas respecto a eso. Igual que hice recién, lo reemplazo acá en la fórmula de Euler, el paso sigue siendo 1, el paso es constante, en todos los problemas que vayamos a ver, por lo menos por un tiempo, van a ser pasos constantes, ya van a entender en algún momento por qué puede que no lo sean, esos pasos constantes. Sí, se redondea, siempre usamos redondeo, por eso es lo que les dije al principio, en todos estos problemas hay un error de truncamiento y hay un error de redondeo que está presente en cada paso. Entonces se lo sumo al i anterior y me da este valor. Ese valor, si me llega a dar con más de 6 cifras, sería raro en este punto, pero si me llega a dar con más de 6 cifras, tendría que redondearlo a 6. Y eso es entonces lo que escribo en la tabla. Acá hay un punto muy importante. A ver, préstenme mucha atención. Cuando ustedes calculen, deben borrar la calculadora. Una vez que llegan a este resultado, 3,648721 más todos los decimales que le da después, y ustedes han decidido usar solo 6 cifras decimales, tienen que borrar la calculadora. Porque si no borran la calculadora, el número que van a sacar después usando el valor guardado en la memoria de la calculadora no tiene nada que ver al número que obtendría si usan el valor redondeado, lógicamente. Acá hay un error por redondeo. Y ustedes me van a decir, bueno, pero ¿no es mejor usar la calculadora? En realidad lo que hay que hacer es ser coherente con los métodos numéricos. Si yo estoy usando 6 cifras decimales, entonces uso 6 cifras decimales. Si a veces uso 6, otra vez uso 5, otra vez uso 8, otra vez uso 10, entonces me da cualquier número. Si todos efectuamos los cálculos de la misma manera, todos llegamos exactamente al mismo resultado y el error es aceptable. Pero si cada uno usa uno usa una calculadora Casio, el otro usa una calculadora no sé qué, el otro usa una computadora, el otro usa Excel, el otro usa OpenOffice, el otro está haciendo los cálculos a mano, el otro está haciendo los cálculos con los decimales que quiere, los 86 que estamos conectados acá vamos a llegar a un resultado diferente. Eso no es ingenieril. Entonces, ¿dónde estuvo el error? Y el error estuvo en no aplicar un método unificado. Entonces, ahí viene lo que pregunta Juan, y yo les voy a decir una cosa. Las profesoras del práctico son las que les van a estar explicando cómo usar el Excel. No me voy a detener ahí, pero va con esa función de redondeo. Ahora, el problema es cuando ustedes utilizan el Excel y se acostumbran a usar esa función y la empiezan a usar y hacen todos los ejercicios. En un examen final, yo te voy a decir por qué está ocurriendo esto, te voy a decir. Entonces, si tu respuesta es porque no está usando la función de redondeo, y mal, otra vez, porque yo no estoy obligado a usar Excel y la función de redondeo. Excel es una de las tantas herramientas que hay. Si ustedes no me pueden explicar qué es lo que está ocurriendo, si ustedes no me pueden explicar cuál es el método que se sigue manualmente en la resolución de un ejercicio, vamos muertos. Porque esta materia no es una materia de programación. Esta es una materia de análisis numérico. Nosotros hacemos los cálculos a mano
no porque yo sea retrógrado y porque les quiera poner un palo en la rueda y no les deje usar Excel, sino porque nosotros hacemos un análisis de los números. Excel no permite analizar números. Excel me tira un resultado automático que yo puedo usar para saber si los cálculos que hice yo son correctos. Pero lo que ustedes me tienen que explicar al final es qué es lo que está pasando, qué es lo que ocurre con los números, qué está pasando cuando yo hago paso de acá a acá, por qué yo tomo la decisión de usar tantos decimales y cómo estoy usando esa decisión cuando hago los cálculos. Si ustedes se dedicaron a hacer cálculos con Excel solamente, no me van a saber responder ninguna de esas preguntas, porque esas preguntas solo se responden si ustedes usaron cálculos manuales. Por eso yo les aconsejo y les pido, por favor, que entiendan, para que después en el examen final no me digan, usted es malísimo, porque me está pidiendo cosas que yo haga ejercicios a mano. Yo te voy a pedir 3 iteraciones, que las puedas hacer en 10 minutos, pero yo necesito que esas 3 iteraciones las hagas a mano, porque necesito que me expliques qué es lo que estás haciendo en cada paso. Si te lo doy que lo hagas en un Excel, no me lo puedo explicar porque Excel no hace análisis numérico. Excel resuelve algorítmicamente con un programa una serie de pasos, pero no hace análisis numérico. Ustedes son los que hacen análisis numérico. No, 1,64 da la derivada, que yo reemplacé acá, y entonces hago la cuenta y da 3,64 que puse ahí. Y ese 2 es del paso anterior. Ese 2 es del paso anterior. En esta otra filmina, fíjense, están todos los cálculos. Después Tomás, te aconsejo a vos y a todos, por supuesto, que tomen esta tablita muy, muy sencilla y hagan de nuevo los cálculos a mano para comprobar, ya que lo tienen resuelto, incluso paso a paso ahí, los primeros 2 cálculos, para comprobar que les da bien y entonces ustedes dicen, ah, le agarré la mano al tema. En este punto, nosotros podemos graficar. Fíjense que si yo grafico la solución, antes de eso, no me quiero olvidar. Antes de eso no me quiero olvidar. El tema de cuántos decimales usar y por qué. Si yo estoy midiendo el largo de una habitación en metros, probablemente yo quiera una medida con un par de decimales porque diga 3,40 sea suficiente y no necesite que la medida sea 3,40, 7, 8, 75, 24, 32, porque esos valores no tienen ningún sentido a los fines prácticos. Para mí es suficiente saber que la habitación mide 3,40, 3,42 o 3,43. Es suficiente. Entonces yo diga, quiero 2 decimales nada más. Entonces, si yo estuviera aplicando un método numérico, ¿cuántos decimales? ¿Con cuántos decimales voy a trabajar si quiero 2? Y la respuesta es 4, por ejemplo. ¿Cómo 4? Y sí, porque si yo estoy usando redondeos, truncamientos que me están ensuciando la última cifra, no quiero ensuciar la cifra que me sirve, quiero cuidarla a la cifra que me sirve. Entonces calculo 2 decimales más. ¿Por qué? Porque en todo caso ensucio la última cifra y de última, la cifra todavía extra que yo estoy poniendo entre la que ensucio y la que quiero resguardar sirve como tipo escudo para que si se llegase a ensuciar, bueno, se ensucia esa última también, pero las que quiero resguardar, las que quiero proteger, no. Entonces, si yo quiero 4 cifras significativas, trabajen con 6, porque si no van a estar ensuciando la cuarta cifra significativa. Si ustedes quieren 3 buenas, entonces trabajen con 5, para que las 3, por lo menos cifras decimales después de la coma, sean buenas. Y si son números muy chiquititos, por ejemplo, estoy trabajando con números del orden 0,00007. Bueno, no usé 6 decimales, usa 8, porque son números muy chiquititos. Entonces, al ser tan chiquititos, en cuanto enchastres algo como que truncás o redondees, entonces te vas a quedar sin números, se te van a ir, se te van a perder porque son números muy chiquititos. Cuando se trabaja con números muy chiquititos, conviene trabajar con muchos decimales. Si está trabajando con números que empiezan a aparecer en el sexto decimal, yo trabajaría con 10, para justamente proteger lo más que pueda los números y que no los pierda por cancelación, por una resta, por algo por ahí, que se me destruya el ejercicio por ser amarrete con los decimales.
Entonces no sean amarretes con los decimales. Ya hoy, mañana, tarde y noche voy a decir lo mismo. Por lo tanto, curso 2021, que en un examen final me use 2 decimales cuando claramente el ejercicio pedía 6, entonces le vamos a poner mal, porque entonces no entiende la consigna del uso de decimales. No, si el enunciado dice trabaje con 6, trabaje con 6. Nosotros, para evitar esta cuestión de que los hacemos pensar y no ponerlos nerviosos, nosotros le decimos en un parcial o en un examen final, trabaje con tantos decimales. Pero tengan en cuenta que yo les podría preguntar sobre cuál es el criterio que utilizaría para trabajar con una cantidad determinada de decimales. Bueno, se los acabo de explicar. Les acabo de decir, y yo quiero proteger las cifras. Si quiero 4 buenas, voy a trabajar con 6. ¿Por qué te voy a decir yo? Y porque con esas 2 protejo las 4. Porque si algo se ensucian las últimas 2. Pero las 4 que quiero proteger son buenas. Eso es parte de la materia, se darán cuenta. Se darán cuenta que entender eso es parte de lo que les quiero enseñar. Si no, a esta altura seguimos con la idea de que cuando vayan a trabajar el día de mañana como profesionales le van a decir al cliente, ¿con cuántos decimales querés que trabaje? No, no le pueden preguntar eso a un cliente. Tienen que ustedes decidir con cuántos decimales trabajar para que el resultado que ustedes vayan a dar sea correcto. Entonces, desarrollen el criterio. Ahora sí, graficamos la solución analítica. Fíjense que la solución analítica es la gráfica de esta solución que le llamamos exacta, que es la curva roja. Y ahora voy a graficar los valores obtenidos con el método de Euler. Pero ojo, no puedo graficar una curva. Solamente voy a graficar, miren, 5 puntos. El punto inicial, que coincide con la analítica, y sí, porque es el mismo valor inicial que yo usé para resolver la solución particular de la analítica, entonces sí o sí tienen que coincidir. Y luego 4 puntos más, en 3, en 4, en 5 y en 6, que corresponden a los valores que están en la tabla. Y esa curva que ha dibujado usted ahí es una curva referencial, pero en realidad nunca pude calcular estos valores. Los valores que están entre 5 y 6 no los pude calcular. Yo solo calculé 3, 4, 5 y 6. Los estimé con Euler. Lo demás he unido con una línea recta, por eso esto se llama curva, la roja, pero el azul es una poligonal, porque la uní con líneas rectas simplemente para tener una idea de cómo va la función. Lo que quiero que vean ustedes ahí en el dibujo es que vean cómo a medida que yo me alejo del punto inicial, me estoy alejando también de la solución analítica exacta. Por lo tanto, estoy cometiendo un error que se debe a algo que está ocurriendo en este proceso iterativo que vamos a tratar de entender justamente ahora, cuando analicemos ahora el error del método de Euler. ¿Sí? Entonces, bueno, veamos cómo es que ocurre o por qué ocurre esta diferencia, que como ven ustedes, a medida que más me alejo del valor inicial, aparece que esta diferencia con respecto a la solución exacta es más grande. Bueno, nosotros por un lado tenemos, y esto ya lo sabemos, un repaso, un error de truncamiento. El error de truncamiento es aquel que proviene del hecho de aplicar un método aproximado como método de solución. ¿Se acuerdan que eso lo vimos nosotros en la clase pasada? Después tenemos por otro lado un error de redondeo, que se debe al problema de representación finita de un número de infinitas cifras significativas. O sea, en algún lado tenemos que cortar y redondeamos. La suma de esos dos le habíamos llamado error numérico total. Eso estaba en la primer filmina de la clase de hoy. Pero el error de truncamiento, este error, el primero, se divide en dos. Por un lado, tenemos algo que se llama error de truncamiento local y le vamos a llamar ETL para simplificar. Y ese error aparece como consecuencia de aplicar el método en un paso. A ver, ¿qué significa eso? Que en cada paso, o sea, cada iteración, yo estoy cometiendo un error de truncamiento al estimar el valor de la función en el punto siguiente, y sub i más 1. Tomando como datos los valores de x sub i y sub i,
yo quiero estimar I sub I más 1. En ese proceso de cálculo, en ese paso, yo cometo un error de truncamiento en ese paso. Por eso se dice local. En el siguiente paso, cometo otro error de truncamiento en ese paso. En el siguiente paso, cometo otro error de truncamiento en ese paso. Cada paso tiene su propio error de truncamiento. Ya van a ver por qué, pero cada paso conlleva un error de truncamiento. Por eso se llama error de truncamiento local. Es el error que se comete en cada paso debido al truncamiento. ¿Por qué? Porque estoy usando un método aproximado para estimar el valor siguiente. No es una fórmula exacta, es un método aproximado. Y por otro lado, nosotros vamos a tener lo que se llama el error de truncamiento propagado, que se origina en el acumulado de los errores de truncamiento en las aproximaciones previas. ¿Cómo se entiende esto? Se lo explico. ¿Se acuerdan que en la gráfica de recién, mientras más nos alejábamos del punto inicial con Euler, más nos alejábamos de la solución verdadera? ¿Vieron que la curva era como que se alejaba la aproximación azul de la curva roja? Bueno, eso es porque a medida que yo voy iterando, voy arrastrando, voy acumulando en el cálculo siguiente todos los errores de truncamiento de los pasos anteriores. Entonces, paso 1, cometo un error de truncamiento. Paso 2, cometo un error de truncamiento más el error del paso anterior. Paso 3, cometo un error de truncamiento más el error acumulado del paso 1 y el paso 2. Uno más. Paso 4, cometo un error de truncamiento más el error acumulado del paso 1, del paso 2, del paso 3. Por eso es que me estoy alejando y por eso la cosa se está volviendo más complicada, porque se están acumulando, desgraciadamente, estos errores de truncamiento. ¿Puedo evitarlo? No, no puedo evitarlo porque estoy usando un método de aproximación numérica que lleva implícito un error de truncamiento. Entonces, lo que sí puedo hacer es ver, tratar de estimar, tratar de analizar lo que está pasando con ese error. Y lo que yo me doy cuenta es que cuando llegué al final de todo, yo tengo el error que cometí de truncamiento en el último paso, más el error acumulado de todos los pasos anteriores. Eso se llama error de truncamiento global. ¿Ven la diferencia? El error numérico total, suma del error de truncamiento y error de redondeo. La suma de estos dos, error de truncamiento, error numérico total, el que dimos al principio. La suma del error de truncamiento local más todos los locales anteriores acumulados, eso me da el error de truncamiento global. Son dos cosas distintas, no tienen nada que ver la una con la otra. ¿Cómo podemos entender cuál es el error de truncamiento local y global que tiene el método de Euler? Bueno, lo vamos a hacer con un Taylor. Miren, yo escribo el Taylor. Este Taylor es el mismo que estudiamos en la clase pasada, nada más que en vez de decir acá f de x sub i más 1, dice directamente i sub i más 1, que es lo mismo. En vez de decir f de x sub i, dice i sub i, que es lo mismo. En vez de decir f' en x sub i, dice i sub i', es lo mismo. Es otra forma de escribir la f. Genial. Pero nosotros vimos que la derivada, dijimos a partir de ahora, la derivada la íbamos a llamar f de x sub i sub i. O sea, en vez de escribir i sub i', en vez de escribir i sub i', voy a escribir f de x sub i sub i, porque f de x sub i sub i era la derivada. Esto que dice acá en la siguiente disciplina, para que se den cuenta. En vez de i', en i, voy a escribir f de x sub i y sub i. Claro, la i segunda es la derivada primera de esta, porque en realidad esta ya es una derivada. Si la derivo de nuevo, es f'. La i tercera es f segunda. La i cuarta es f tercera. La in es fn-1. Por eso aparece un n-1 acá. Pero eso es porque ya f tiene adentro una derivada. F ya es una derivada. Por eso los subíndices. Ustedes van a decir, pero ahí la está queriendo complicar. No, no, no. La estoy simplificando.
Estoy diciendo que en vez de llamarle I sub I prima, I sub I segunda, I sub I tercera, le voy a llamar a la I sub I prima f de x sub I sub I. Y a partir de ahí derivaré f de x sub I las veces que sea necesario para emular esas funciones. Por supuesto, así como está planteado, este Taylor tiene un orden, un error de truncamiento local de h n más 1, o n más 1 si quieren. ¿Cómo sabe? Y porque yo he tomado hasta el orden n. Entonces, a partir de acá he tirado del n más 1 en adelante. Entonces, el error de truncamiento, tiro, es de n más 1. Genial. ¿Qué pasa si yo trunco la serie mucho antes? ¿Qué pasa si yo trunco la serie en un Taylor de primer orden? Ya estudiamos la clase pasada cuando era de orden 0 y cuando era de primer orden. ¿Qué pasa si la trunco en primer orden? Yo quiero que miren lo que tengo acá. Acá. No es un Euler. Fíjense, I sub I más 1 es igual a I sub I más f de x sub I por h. Este es un Euler. Ahí está. El Euler sale de Taylor. La clase pasada vimos que nosotros habíamos resuelto el problema del paracaidista con un Taylor sin saberlo, con un Taylor de primer orden. O sea, que sin saberlo resolvimos el problema del paracaidista con un Euler, un Taylor de primer orden. Porque un Euler es un Taylor de primer orden. Es una serie de Taylor de primer orden. Ahora, si yo trunco, quiere decir que voy a tirar todo lo que viene acá. Por lo tanto, el error de truncamiento local de Euler verdadero es todo esto. Todo lo que tiro. Pero la semana pasada, hace 15 días atrás, vimos que era medio ridículo querer calcular infinitos términos. Que con tomar el primero de todos esos que tirábamos, esa era una buena aproximación. Entonces, si tomamos este primer término, es una buena aproximación de todo lo que nosotros hemos cortado y tirado. Entonces, a eso le vamos a llamar error de truncamiento local aproximado. Y ustedes me van a decir, acá se equivocó, ahí debería haber puesto una aproximación, porque ya no es infinito. No. Acá dice igual porque le cambia el nombre. Este es el error de truncamiento local verdadero, que tiene infinitos términos, y este es el aproximado. Yo le cambié el nombre. ¿Y el aproximado a qué es igual? Al primer término de todos los que he tirado. Es solo que le he cambiado el nombre. Pero como nunca vamos a poder calcular el verdadero y siempre vamos a poder calcular el aproximado, entonces ya le vamos a llamar directamente ETL sin ningún subíndice. Le vamos a llamar ETL, error de truncamiento local, al error de truncamiento aproximado, es decir, al uso del primer término de todo lo que tiré. Entonces, si un Euler es una aproximación de primer orden de un Taylor, entonces su error de truncamiento local es de segundo orden. ¿Por qué de segundo orden? Porque lo primero que veo que tiro es H2. Entonces, tiene un orden H2, se puede decir así, o de segundo orden. Es lo mismo decir de segundo orden que decir un OH2. Es lo mismo. Entonces, resumen. ¿Cuál es el error de truncamiento que se comete cada vez que aplico un Euler en una iteración? Y cometo un error de truncamiento de orden 2. Genial, ya está. Ya sé que el error de truncamiento local que cometo cada vez que aplico un Euler es de segundo orden, H2. Buenísimo. Pero eso es el error de truncamiento local. Y habíamos visto que había una cosa que se llamaba error de truncamiento global, que era el error de truncamiento local que cometí en la última iteración, más todas las anteriores acumuladas. ¿Cómo se calcula el global? Ya entendí cómo se calcula el local. El local sale de truncar un Taylor. Eso ya lo entendí. ¿Cómo calculo el global? Bueno, esto no lo muestra Chapra, pero yo se lo voy a mostrar de una manera muy sencilla para que se entienda. Dijimos que el error de truncamiento global es el error de truncamiento acumulado en todos los pasos previos. Entonces, si quiero ir de x0 a xn, yo les digo, y se los voy a mostrar ahora, que para ir de x0 a xn, la cantidad de iteraciones que yo tenga que hacer van a ser inversamente proporcionales al tamaño del paso.
Ajá, ¿cómo es eso? Bueno, imagínense que h es 1, o sea que voy de una sola vez. H es 1. Si h es 1, entonces voy de x0 a xn en un solo paso. H es 1, voy todo esto es h, entonces voy en un solo paso. Si h es la mitad, un medio, si h es la mitad, un medio, entonces voy a ir en dos pasos. 1, 2. O sea que cuando lo disminuí a la mitad, un medio, entonces requiero dos iteraciones para ir de x0 a xn. Y si lo divido a un cuarto, si divido esto en 4 partes, h es un cuarto 0,25, por ejemplo, bueno, si lo divido en un cuarto, vas a necesitar 1, 2, 3, 4. Entonces me doy cuenta que la cantidad de pasos iterativos, de iteraciones, es justamente inversamente proporcional a el h que me queda. Cuando el h es 1, 1. Cuando el h es un medio, 2. Cuando el h es un cuarto, 4. O sea, es inversamente proporcional. Exacto. Podemos decir que el error de truncamiento global va a ser 1 sobre h multiplicado por el error de truncamiento local. A ver cómo es eso. Y sí, ¿qué es 1 sobre h? Dije, si h es 1, 1 sobre h es 1. Si h es un medio, 1 sobre h es 2. Si h es un cuarto, 1 sobre h es 4. Entonces yo estoy diciendo que si h es un cuarto, tendré que multiplicar 4 veces el error de truncamiento. Un error de truncamiento, 2 errores de truncamiento, 3 errores de truncamiento, 4 errores de truncamiento. Tendré que multiplicar 4 veces el error de truncamiento local. Entonces esta fórmula está bastante buena. Decir que el error de truncamiento global es aproximadamente el error de truncamiento que se comete en cada iteración multiplicada por la cantidad de iteraciones que yo tenga que hacer para ir de un valor inicial hasta el valor final que yo quiero estimar, viene dado por esta fórmula, es bárbaro. Pero ¿cuánto era el orden del error de truncamiento local? Lo vimos recién. ¿Cuánto era el orden? Y OH cuadrado, porque usted tiró desde la derivada segunda en adelante. Era OH cuadrado. Bien, multiplicado por 1 sobre h, vimos en la clase pasada que yo podía simplificar este cuadrado con la h que yo tenía acá abajo, entonces me va a quedar OH. O sea que el error de truncamiento global es de orden h. Y el error de truncamiento local de orden h cuadrado. Un Euler tiene orden h cuadrado de error de truncamiento local y orden h de error de truncamiento global. En este punto hay tres cosas importantes que podemos decir y que son esenciales, digamos. Siempre, pero siempre, los métodos de Runge-Kutta, me parece que, a ver, me parece que se cortó, voy a volver a repetir, porque me parece que hubo ahí un entrecorte. Siempre, 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 los métodos de Runge-Kutta, al menos, el error de truncamiento global siempre es uno menos que el error de truncamiento local. El global es uno menos que el local. ¿Eso es bueno o es malo? Es malo. ¿Cómo que es malo? Sí, porque nosotros vimos la clase pasada que lo bueno era que el error de truncamiento fuese lo más alto posible, porque vimos que, por ejemplo, las derivadas centradas, ¿se acuerdan? Las derivadas numéricas centradas, que tenían orden h cuadrado, eran más exactas que las hacia adelante y hacia atrás que tenían orden h. O sea, es mejor que el orden sea mayor. Entonces, que el global sea más chico que el local es feo. ¿Pero por qué es más chico? ¿Por qué es más feo? Y lógico, porque vos estás acumulando todos los errores que se están produciendo en cada iteración. Entonces, lógico que el error global, el error total, como quien dice del método, en definitiva, el error que a vos te importa, el error que vos vas a tener en la última estimación, es lógico que sea el más feo, porque tenés un acumulado de todos los errores que vos cometiste en el camino. Entonces siempre los métodos de estos van a tener un error de truncamiento local mejor, porque es solamente un paso, el que se comete ahí,
que el global, que va a ser peorcito, porque el global es el acumulado. Pero siempre va a ser uno menos, siempre va a ser uno menos. La otra cosa importante no mencionar es que los errores de truncamiento globales sirven para comparar métodos entre sí. Si yo tengo un método de error de truncamiento global de orden 5 contra un método de orden 1, ¿y cuál es mejor? Y el método de orden 5. El método de orden 5 es más exacto. ¿Por qué es eso? Lo vimos en la clase pasada. Porque cuando nosotros queremos disminuir el error a la mitad, cuando tenemos un orden H, teníamos que disminuir el paso a la mitad. O en otras palabras, si disminuimos el paso a la mitad, solo podemos reducir el error a la mitad. Si queremos reducir el error a la cuarta parte, y tenemos que disminuir el paso a la cuarta parte, con lo cual aumentan mucho la cantidad de iteraciones y aumenta el costo computacional de los problemas. Pero si yo tengo un método de orden 4, de orden 2, no nos vayamos tan lejos todavía. Si yo tengo un método de orden 2 global, quiere decir que si yo disminuyo el paso a la mitad, el error se disminuye a la cuarta parte. O sea que el error disminuye mucho más rápido por tener un orden de truncamiento global mejor, más grande. Entonces nosotros queremos que los métodos numéricos tengan órdenes más grandes. Eso es lo que queremos. Los métodos numéricos que realmente se aplican son de órdenes grandes. Acá, en esta diapositiva, que es muy sencilla de entender, vemos el efecto de justamente con un método de Euler que tiene un error de truncamiento global, un ETG, para ya ser más sintético, de orden H, se nota como para disminuir, o al disminuir el paso a la mitad, esta tabla se calculó con un H igual a 1, como la vieron recién. Y esta otra con un H igual a 0,5. O sea, yo necesité ir de 2 a 2,5, de 2,5 a 3, de 3 a 3,5, de 3,5 a 4, de 4 a 4,5. O sea, hice más iteraciones, pero escogí solamente las que eran comparables. La de 2, la de 3, la de 4, la de 5 y la de 6. Solamente esas. Y las grafiqué. Cuando las grafiqué, obtuve la poligonal gris. Y veo claramente que la poligonal gris está a mitad de camino entre la poligonal azul y la curva roja. O sea que al disminuir el paso a la mitad, gráficamente veo que el error, la diferencia, disminuyó a la mitad. Más todavía, con la fórmula analítica yo pude calcular el valor que considero verdadero. Considero verdadero. ¿Pero este valor es exacto? No. ¿Pero cómo no? Si proviene de una solución exacta. Sí, bueno, proviene de una solución exacta, pero no es exacto. ¿Por qué? Porque en realidad tenía un exponencial, cuando saqué los cálculos en calculadora me dio con muchísimos decimales y yo decidí escribirlo con 6. O sea que hice una aproximación. No siempre una solución exacta me va a dar un valor exacto. A veces me da valores aproximados. De hecho, este es un valor aproximado que provino de una solución exacta. Pero este valor es el que considero verdadero, y porque como la solución es exacta, es el mejorcito que puedo llegar a tener. Con un Euler de paso 1, el valor que obtuve en 6, cuando yo hago la diferencia en valor absoluto, el error verdadero me da 2,99, para simplificar. Mientras que cuando hago la diferencia entre este valor y el valor verdadero, el error verdadero me da 1,53. Como ustedes verán, prácticamente a la mitad. Siempre va a ser así, siempre se va a comportar Euler tan exacto que va a ser justo la mitad o prácticamente la mitad, y no siempre, el 99% de las veces. Habrá algunos ejercicios muy particulares, algunos problemas muy particulares en que a lo mejor no va a ser exacto la mitad, pero va a estar cerca. O sea, el comportamiento es real, el comportamiento es así, funciona, pero no siempre es exacto, no siempre es perfecto. Uno se podría preguntar, ¿hay alguna forma de mejorar el error de Euler además de disminuir el paso? ¿No hay otra forma un poco más eficiente que, qué sé yo, achicar el paso en 0,0001 y entonces aumentar
en 1.000.000 de iteraciones? ¿No hay otra forma más fácil? Sí. Otra forma de disminuir el error sería, en vez de haber truncado la serie de Taylor en una aproximación de primer orden, es haber truncado y agregar un término más en una aproximación de segundo orden. Si yo truncase la serie de Taylor en una aproximación de segundo orden, tendría un error de truncamiento local de orden H3. Y como el error de truncamiento global es 1 menos, el error de truncamiento global de un método de este tipo sería H2, mejor que el de Euler, por lo tanto achicaría más rápido el paso. El problema es que no resulta ser muy práctico tomar ese camino. ¿Por qué? Y bueno, mire, les cuento con un caso muy práctico. Ustedes recordarán de análisis matemático 1, como dije esta mañana, esas derivadas malditas que nosotros solíamos darles, en la que la derivada primera era más o menos factible, se hacía, qué sé yo, en un renglón, y cuando querían calcular la derivada segunda tenían que escribir como 3 renglones. La derivada segunda nomás se hacía un escándalo porque la derivada primera ya quedaba complicadita. No era difícil de obtener, pero quedaba complicadita. Entonces no es una idea muy práctica esta de agregar más términos de Taylor, porque implica calcular derivadas de orden superior, y a veces las derivadas no son fáciles de obtener. A veces yo tengo una ecuación diferencial y me tengo que conformar con eso y no puedo seguir adelante, porque la derivada segunda o se me hace constante y no puedo trabajar con esa derivada segunda, o se me hace cero. Entonces, no es muy práctico el tema de agregar más derivadas. Hubo matemáticos que se encargaron de pensar otra forma de hacerlo, y se le ocurrió una idea muy buena. La idea fue el de emular el agregado de un término más de la serie de Taylor, que en lugar de ser una derivada segunda, calcular 2 veces una derivada primera. Encontraron que si se podía calcular 2 veces una derivada primera, era más o menos lo mismo, obtenía el mismo resultado, el mismo comportamiento y la misma mejora que agregar la derivada segunda. Lo probaron, lo demostraron y lo resolvieron. Los 2 métodos que vamos a ver a continuación y que ustedes van a aplicar en el práctico son 2 métodos que aprovechan esa situación. Son muy fáciles de entender, síganme en la explicación, presten atención, porque van a entender muy fácil de qué se trata estos métodos. El primer método que vamos a estudiar se llama método de Eun. El método de Eun, si lo planteo así, piénsenlo de esta forma, consiste, en lugar de pararme acá, este era el punto conocido, este es el mismo dibujito que veíamos recién. En vez de pararme acá y tirar directamente una tangente, ¿se acuerdan? Eso era Euler, una tangente, y decir, bueno, pegó por acá más o menos, y donde tengo el láser ahora, decir, esa es la estimación con Euler. En lugar de hacer eso, a alguien se le ocurrió tomar la derivada al principio del intervalo, que tiene una pendiente, tomar la derivada al final del intervalo, que tiene otra pendiente, esta, fíjense, negativa, esta positiva, y hacer un promedio entre esas 2 derivadas. Entre la positiva y la negativa da una derivada, a lo mejor menos positiva, si quieren, de menor pendiente. Entonces volver otra vez a este punto y con esa nueva derivada, con esa nueva pendiente, volver a dibujar, por ejemplo, una cosa así. Y al volver a dibujar, entonces encontrarme con un punto más cercano. Ahora lo vemos, muy paso a paso para que se entienda cómo es. Entonces Eun dice, voy a calcular la derivada al principio, es muy fácil, es f de x sub y, y al final del intervalo. Tenés un problema. ¿Por qué? Y porque x sub y más 1 tal vez te resulte fácil de calcular. Si x sub y es 8 y el paso es 1, x sub y más 1 es 9. Ese es fácil. Pero ¿cómo haces para saber cuánto vale la función en x sub y más 1 si vos no sabés cómo es la función esta gris? Y nadie más te ha tomado la medida como para darte este valor verdadero. Vos no lo conocés al valor verdadero. Entonces, ¿cómo sabés cuál es el valor de y sub i más 1 al final del intervalo? Tenés razón, dijo Eun, pero vamos a hacer una cosa. Yo no sé cuánto vale y sub i más 1, pero lo voy a estimar. Voy a más o menos darme una idea. ¿Cómo lo vas a estimar?
como no lo conozco, lo voy a estimar con un Euler. Es decir, voy a tomar la pendiente de la recta tangente en este punto y con el Euler voy a decir que es el punto este que está por ahí más o menos, a donde está el punto rojo. O sea, ese, que le llame ahí, se le llama predictor. ¿Por qué se le llama predictor? Se le llama predictor porque es una predicción que yo hago como una primera predicción de cuánto sería el valor que yo estoy queriendo estimar. Euler dijo, no predijo nada, Euler dijo, es este, ya lo vimos, y tenía un error grande. Euler dijo, este es el valor estimado, punto, y tengo un error grande. Eun dice, no, esta es una primera predicción. Yo digo que el valor está por ahí. ¿Con qué predije? Con un Euler. Entonces le puse un cerito arriba simplemente para indicar que no es el valor que yo estoy buscando, sino que es el predictor. ¿Cómo hice esa predicción? Con un Euler. ¿Eso lo sabíamos hacer? Sí, lo sabíamos hacer. ¿Y ahora qué hago? Y ahora voy a tomar el valor de la derivada en xy y sub i, y el valor de la derivada en x sub i más 1, y este valor predicho. Ahora la puedo calcular, la sumo y la divido por 2, eso es un promedio. Hago un promedio de derivadas. ¿Cómo es eso geométricamente? Y geométricamente es lo siguiente. Es como si yo, al tomar la ecuación diferencial y reemplazar a x sub i más 1 e y sub i más 1 predictor en la ecuación diferencial, me diera una pendiente de la recta tangente que es muy aproximada a la pendiente en este punto, a la pendiente verdadera. Es muy aproximada, porque la ecuación diferencial es una función de derivadas, o sea que es muy aproximada. Entonces yo tengo esta pendiente que era la de Euler al principio del intervalo, tengo esta pendiente que es la que yo calculé al final del intervalo, y hago un promedio. El promedio es obtener una bisectriz entre esas dos rectas. ¿Ven? La recta que pasa por la mitad, que tiene la mitad de pendiente entre una y otra. Es la que yo he graficado ahora en rojo. He cortado por la mitad. Eso es lo que se hace geométricamente. Ahora que yo he sacado ese promedio, eso es lo que yo voy a usar para trasladar al punto x sub i como punto inicial, y eso es ¿cómo se logra? Reemplazando en la fórmula, esta no es la fórmula de Euler. ¿Se acuerdan que al principio yo les había dicho que íbamos a buscar fórmulas del tipo que i sub i más 1 era igual, i sub i más 1 era igual a i sub i, les había dicho, más una phi por el paso. Y esa phi, dijimos que Euler la calculaba directamente poniendo la pendiente de la recta tangente en el punto inicial. Eun calcula esa phi poniendo el promedio entre la pendiente al principio y al final del intervalo. Entonces obtiene una fórmula de este tipo, pero con una nueva phi. Esa nueva phi la obtuve así, calculando un promedio entre esta pendiente que es la de pendiente al final del intervalo, y esta otra pendiente que es la pendiente al principio del intervalo, la línea roja. Cuando yo haga esta fórmula, esta cuenta, es como haber trasladado, fíjense, la línea en puntos roja la he trasladado exactamente con la misma pendiente, ¿ven? Con la misma pendiente, pero al punto inicial. Y ahora veo que en x sub i más 1 obtengo este punto rojo, ya no como predictor, sino como corrector de la predicción original. Entonces Eun dice, en realidad Euler dijo que este era el valor estimado. Yo digo que el valor estimado es el rojo. Entonces Eun está mucho más cerca. ¿Pasa siempre eso? El 99% de las veces pasa así. Eun está mucho, pero mucho más cerca. ¿Por qué? Porque Eun tomó dos derivadas de primer orden. La derivada al principio y la derivada al final del intervalo. Tomó dos derivadas de primer orden. Eso es como haber tomado una derivada de segundo orden. Como haber hecho eso, es como tomar una derivada de segunda orden. Yo les dije que era un truco bastante bueno, que funcionaba muy bien. Es por eso que el método de Eun es de orden h cuadrado, como error de truncamiento global.
Y el local y h cubo, pero ya sabemos que el local importa poco porque lo que me importa es lo que pasa al final del método, el global es el que me importa. Mientras que el global de Euler era h, el global de Eun es h cuadrado. Genial, o sea, mejor. Quiere decir, no solamente que es más exacto, se nota en el dibujo, sino que además, si yo achico el paso a la mitad, todavía disminuyo el error a la cuarta parte. Más todavía me acerco de lo que se podría querer aproximar Euler siquiera con achicar el paso a la cuarta parte. Porque si achica el paso a la cuarta parte de última, esperen que voy a borrar acá porque no se va a ver, si achicar el paso a la cuarta parte con un Euler, de última, fíjense, a la mitad me acercaría ahí, a la cuarta parte me acercaría ahí. Todavía estaría lejos del valor que obtuve con Eun solito. O sea, Eun es mucho más exacto y además hace que el error tienda a cero más rápidamente cuando achico el paso. Eso es lo que dice la siguiente diapositiva. La siguiente diapositiva pone todo junto en un solo lugar. Dice que se expresa con un predictor, que se hace con un Euler para predecir el valor de i al final del intervalo, y con ese valor de i al final del intervalo, calcule la derivada al final del intervalo, hace un promedio entre la derivada al principio y al final, y con eso entonces corrige para obtener el valor de i que está buscando. ¿Cómo se hace eso en la práctica? Lo van a ver con las profesoras del práctico la semana que viene. Quédense tranquilos que es muy, muy sencillo cuando lo vieron hacer una vez y le agarren la mano. Y todo lo demás que dice acá es lo que le decía en respecto al orden de truncamiento local y global del método. Y el segundo método, bueno, si entendimos el de Eun, el segundo método es mucho más fácil de entender. ¿Por qué? Porque el segundo método tiene otro enfoque. El segundo método dice, no, yo no voy a calcular la derivada al principio y al final del intervalo. Yo voy a calcular la derivada en un punto intermedio. Por eso acá también hay un error, ya lo voy a corregir. Está corregido en la filmina que he subido, pero no sé por qué esta filmina que estoy usando para dar clase no se corrigió. No es que no se corrigió. Se ve que no la grabé y la cerré sin grabar. Se conoce como punto medio. Ahí voy a corregir acá y voy a poner punto medio. Este método, punto medio, es muy fácil porque toma un valor intermedio entre x sub i e x sub i más 1. O sea, va a tomar un valor por ahí. Por acá más o menos va a partir a la mitad del intervalo. Pero quiere decir que quiero calcular un valor, o sea, no quiero calcular la derivada ni acá al principio ni acá al final. La quiero calcular al medio. Eso es lo que dice punto medio. No, yo quiero una sola derivada al medio. Una sola derivada al medio. Ajá, pero para calcular la derivada al medio, vos no conocés cuánto vale i sub i a la mitad del intervalo. I sub i más un medio. Eso es i sub i a mitad del intervalo. No lo conocés, no sabés cuánto vale la función acá, porque otra vez, este dibujo no lo tenés y tampoco tenés la solución para saberlo. Bueno, no importa, dice punto medio, la voy a estimar. ¿Con qué la vas a estimar? Y con un Euler. Ah, mira, con un Euler, claro, voy a tirar un Euler. ¿Cómo se hizo? Eun dijo, este era el predictor. Eso dijo Eun recién, porque se fijaba al final del intervalo. Punto medio va a decir, este es el predictor, porque me fijo a la mitad del intervalo. El predictor es este. Entonces, para obtener a la mitad del intervalo, fíjense que estoy haciendo la predicción con un Euler, ojo, no por h, porque no estoy viendo al final del intervalo, sino por h sobre 2. Esa es la única cuestión que tienen que tener en cuenta con este método. Esto es lo que a veces con este método se equivocan, que acá la predicción con Euler es h sobre 2, porque es a mitad del intervalo. Bueno, ya está, hice la predicción a la mitad del intervalo. ¿Y ahora qué hago con esa predicción? Bueno, con esa predicción voy a calcular la derivada, esta, que era la que no podía calcular porque no conocía el valor. La derivada en x sub i más un medio, y sub i más un medio, predictor. Claro, predictor. Bueno, entonces calculo la derivada, y una vez que calculo la derivada, que es esta línea roja, que he puesto acá en línea de puntos, porque es igual que Eun. Eun al final
tenía una derivada que era como negativa, porque la curva, fíjense, como que va bajando. Pero acá la derivada sigue siendo positiva porque veo que la curva va subiendo. Pero bueno, la misma ecuación diferencial me acusaría que esta derivada sería dependiente positiva. Entonces, ¿qué hago? Y la voy a trasladar, fíjense, al punto inicial. Igual que hice con EUN, la voy a trasladar, así como está, con la misma pendiente al punto inicial, y ahora que la he trasladado, con mi nuevo phi, este es mi nuevo phi, el phi es la derivada a mitad del intervalo, entonces voy a estimar el corrector, voy a corregir al final del intervalo, voy a obtener este punto rojo. Entonces, Euler daba por acá. EUN, en mi dibujo, por supuesto, esto es un dibujo, dio por acá. Y punto medio dio por acá abajo. Pero también está muy cerca. Lo que quiero decirle es que, ojo, punto medio también usa dos veces la derivada. ¿Cómo dos veces la derivada? Y usó una derivada para estimar y la otra derivada para corregir. Una para predecir y otra para corregir. Usó dos veces una derivada primera, por lo tanto es como si hubiese usado una derivada segunda, por lo tanto tiene un error de trancamiento local H3 y global, que es el que me importa, H2, o sea que tiene un comportamiento similar a EU. ¿Eso significa que los dos métodos me tienen que dar el mismo valor? No, no. ¿Por qué? Porque son dos métodos diferentes. Usan elementos diferentes para hacer la aproximación. ¿Me tienen que dar parecidos? ¿Por qué so y no sí ni no? Y porque la mayoría de las veces da parecido, pero a veces no da ni parecido. ¿Y eso por qué? Y miren acá en el dibujo, uno dio por encima, por exceso, y el otro dio por debajo, por defecto. O sea, no necesariamente tienen que dar tan parecidos. O sea, ¿están cerquitas? Y sí, están más cerca que un Euler, seguramente. Pero ¿tienen que dar parecido? Y no, no tienen que dar exactamente parecido. Más o menos cerca la mayoría de las veces da, sí, pero no necesariamente. ¿Por qué? Y porque no son, no, son dos métodos distintos, entonces lógicamente tienen que dar valores distintos. Entonces, en súper resumen, ya tenemos que saber la diferencia entre error numérico total y error de truncamiento global. Son dos cosas distintas. Eso es lo primero. Tenemos que saber cómo analizar el error de truncamiento local y global de un Euler, que es el más fácil de todo. Y luego tenemos que saber cómo son las fórmulas de Euler, de EUN y punto medio, predictor y corrector. Y que Euler tiene error de truncamiento global H y EUN y punto medio H2. O sea, son más exactos en principio y disminuyen el error más rápido a medida que yo disminuye más rápidamente el paso. Muy bien, hasta acá llegamos con la clase. Las filminas que están subidas tienen la corrección esta del título de punto medio, la tienen corregida, no hay ningún problema, ya la corregí esta mañana. Ya van a hacer la clase que viene ejercicios seguramente de EUN y punto medio, y lo que voy a hacer, yo quisiera que leyeran el teórico, sé que es mucho pedir, pero quisiera que lo leyeran. Lo que yo voy a hacer la semana que viene, antes del práctico, es publicarles un PDF con la explicación que les digo hoy en el teórico, paso a paso, se las voy a publicar escritas con otro ejercicio hecho con un Euler. Otra vez voy a calcularles una tablita con un Euler, paso a paso, con todos los calculitos para que lo tengan ahí, y todos los Euler se aplican iguales, cosa que en el práctico ustedes vean un EUN y un punto medio para que puedan comparar, porque me parece que es mucho más interesante que vean con las profesoras esos dos métodos que pueden llegar a dedicarle más tiempo y con tranquilidad, que querer ver tres métodos para que si ya lo vimos, y con ese PDF que les voy a subir, lo van a tener perfectamente bien claro. ¿Estamos? Bueno, si alguno tiene alguna duda en particular, me quedo un rato ahora, y si no, recuerden que como a las 5 me vuelvo a conectar. Si alguno tiene duda, bueno, me puede preguntar de teoría. Yo voy haciendo seguimiento de lo que están escribiendo ustedes en los foros,
algunos dejo que se contesten entre ustedes porque eso me gusta y considero que aprenden un montón. Y bueno, si no, pasa el tiempo, lo voy a contestar yo, lo va a contestar alguna de las profesoras, seguramente. Y si se trata de claramente un error, de esto de intentar hacer las guías de nuevo para que ustedes tengan más claridad y más detalle, por ahí pasa, se me pasa algún número, alguna coma, y le agradezco a aquel que hace la observación, porque reviso y digo, ah, si tiene razón, y corrijo la guía y la vuelvo a subir. En ese sentido, ténganme paciencia, porque puede pasar en 10.000 palabras que uno escribe, que se equivoca en alguna coma o algún número, sobre todo cuando está copiando con Alt Tab de una guía a la otra. Bueno, chicos, un placer, como siempre, una alegría volver a compartir con ustedes y nos vemos de acá a 15 días. Estoy para ayudarlos en lo que sea, no se me atrasen, pregunten, avancen, aprovechennos.